Imagina que cada pensamiento en tu mente es un invitado en una fiesta. Algunos son amigos agradables que te inspiran y te hacen reír. Otros son intrusos incómodos que nunca sabes cómo echar sin parecer descortés. La mayoría de nosotros pasamos los días tratando de manejar esta caótica reunión mental, sirviendo tragos a la ansiedad, intentando bailar con el miedo y evitando hacer contacto visual con el arrepentimiento. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que ser el anfitrión de esta fiesta? Que puedes ser, en cambio, el observador desde una ventana silenciosa, viendo todo sin involucrarte, sin dejarte arrastrar por el bullicio. La calma no se trata de hacer que todos los pensamientos se vayan, sino de aprender a convivir con ellos sin perder tu centro. Es como estar en una tormenta y encontrar un rincón seco donde sentarte, escuchar el agua golpear con fuerza y aún así sentirte en paz. No se trata de evitar la vida o de fingir que todo está bien. Es una habilidad, una práctica, una elección consciente. Lo que descubrirás en este video no son consejos superficiales para pensar positivo o para ver el lado bueno. Aquí aprenderás 8 estrategias basadas en el estoicismo y respaldadas por la ciencia moderna para calmar tu mente cada día. Técnicas que van más allá de las palabras y se convierten en acciones concretas que puedes integrar en tu vida. Desde la respiración consciente que literalmente reconfigura tu sistema nervioso, hasta prácticas de reflexión que te permitirán ver tus pensamientos como nubes pasajeras en lugar de tormentas permanentes. La neurociencia ha demostrado que la mente humana tiene un sesgo natural hacia lo negativo, una reliquia evolutiva diseñada para mantenernos a salvo. Pero en un mundo donde el peligro real rara vez viene de un depredador acechando, sino de nuestras propias interpretaciones de la realidad, necesitamos un nuevo enfoque. El estoicismo nos enseña precisamente eso, a separar lo que sucede de cómo reaccionamos. Nos da las herramientas para convertirnos en ese observador silencioso, el que no necesita participar en cada conversación mental, el que sabe que la verdadera fuerza no está en controlar el mundo, sino en gobernar nuestro propio espacio interior. Hoy vas a aprender no solo a calmar tu mente, sino a transformarla en un lugar más habitable. Un refugio donde la serenidad no sea un huésped ocasional, sino un residente permanente. Capítulo 1. El efecto ceniza. ¿Cómo dejar que los pensamientos se quemen en silencio? ¿Alguna vez has visto el fuego consumir un trozo de papel? Al principio, las llamas danzan voraces, retorcidas en un espectáculo hipnótico. Pero, en cuestión de segundos, todo se convierte en ceniza. Un suspiro de lo que fue. La mente funciona de forma similar. Cada pensamiento negativo, cada preocupación, es como un papel que arde. Sin embargo, en lugar de dejar que se consuma, solemos intentar apagarlo con las manos, quemándonos en el proceso. Aquí es donde entra en juego lo que yo llamo el efecto ceniza. Permitir que los pensamientos ardan sin intervenir hasta que se vuelvan polvo mental. Esto no es simple metáfora. En un estudio realizado en la Universidad de Stanford, se descubrió que intentar suprimir pensamientos no solo es ineficaz, sino que los hace regresar con más fuerza, un fenómeno conocido como el efecto rebote. Los investigadores pidieron a un grupo de personas que no pensaran en un oso blanco durante 5 minutos. El resultado: aquellos que intentaron reprimir la imagen pensaron en el oso más veces que aquellos a los que simplemente se les permitió dejar que la imagen viniera y se fuera sin resistencia. La clave del efecto ceniza es practicar la no intervención. No es lo mismo que ignorar un pensamiento o distraerse. Es observarlo con la misma actitud con la que se ve el fuego en una chimenea. Con curiosidad, sin juicio,
sabiendo que cada llama tiene un principio y un final. Esta práctica encuentra ecos en el estoicismo, donde se enfatiza la importancia de aceptar lo que no se puede controlar. Los pensamientos, al igual que el fuego, se alimentan de la atención. Cuanto más los intentas apagar, más se propagan. Un ejercicio práctico para activar el efecto ceniza es el siguiente. Cuando un pensamiento intrusivo aparezca, en lugar de reaccionar o tratar de cambiarlo, cierras los ojos e imaginas que es una hoja ardiendo lentamente. Visualiza cómo las llamas la consumen, cómo se convierte en ceniza y siente cómo, al desvanecerse, también se disuelve la tensión en tu mente. Repite el proceso cada vez que un nuevo pensamiento surja. La neurociencia respalda este enfoque. Estudios sobre la meditación basada en la atención plena muestran que observar los pensamientos sin reaccionar activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la autorregulación emocional. Mientras tanto, la amígdala, responsable de las respuestas de estrés, permanece calmada. Esto significa que al permitir que los pensamientos se quemen sin intervenir, no solo logras una paz mental temporal, sino que literalmente estás reprogramando tu cerebro para responder de forma más serena. El efecto ceniza no se trata de convertirte en un ser indiferente o frío, se trata de aprender a permitir que las cosas sigan su curso natural. Es la diferencia entre ser el bombero de tu mente, siempre agotado, y ser el sabio que observa el fuego con serenidad, sabiendo que al final todo pensamiento se convierte en ceniza. Capítulo 2. El silencio dorado. ¿Cómo usar la ausencia de sonido para reiniciar la mente? Vivimos en un mundo donde el silencio es casi una anomalía. Desde el zumbido constante de las ciudades hasta la banda sonora interminable de notificaciones y entretenimiento, la ausencia de ruido se ha vuelto incómoda, incluso temida. Sin embargo, el silencio no es simplemente la falta de sonido, es un espacio profundo y fértil donde la mente puede descansar y reiniciarse. En el estoicismo, el silencio no era un vacío, sino un terreno sagrado donde la razón florecía. Y la ciencia moderna no podría estar más de acuerdo. Un estudio de 2013, publicado en la revista Brain, Structure and Function, reveló algo asombroso. El silencio literal tiene el poder de regenerar el cerebro. Los investigadores descubrieron que 2 horas diarias de silencio absoluto promovían el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, una región asociada con la memoria y el aprendizaje. Esto sugiere que, lejos de ser una simple pausa, el silencio actúa como un catalizador para la neurogénesis, ayudando al cerebro a resetearse y crear nuevas conexiones. Es como si al apagar el ruido externo activáramos un interruptor interno de renovación mental. El estoicismo habla de la importancia de la eufemia, una calma interna lograda a través de la moderación del habla y la reflexión silenciosa. Lo que pocos saben es que los antiguos estoicos practicaban un ritual llamado hesychia, un retiro temporal no solo del ruido externo, sino también del interno. Esto se lograba al permitir que los pensamientos fluyeran sin necesidad de darles forma a través del lenguaje. Es decir, en lugar de pensar en palabras, dejaban que las imágenes y sensaciones fluyeran como un río. Esta práctica se asemeja a las modernas técnicas de meditación, pero con una peculiaridad. No había un objetivo de vaciar la mente, sino de permitir que el silencio se asentara naturalmente, como el polvo en una habitación cerrada. Una forma innovadora de aplicar el silencio dorado en la vida cotidiana es a través de lo que yo llamo el minuto silencioso. Consiste en detenerse completamente durante un minuto, no solo en cuanto al ruido externo, sino también al interno.
No se trata de meditar ni de enfocarse en la respiración, sino de sumergirse en el silencio absoluto. Este minuto puede practicarse en cualquier lugar, mientras esperas en un semáforo, antes de responder un mensaje o al entrar en una habitación. Al principio, un minuto parecerá una eternidad, pero con el tiempo se convertirá en un oasis mental. La psicología moderna respalda esta práctica. El psicólogo Dr. Imke Kirste, quien condujo el estudio sobre el silencio y la neurogénesis, sugirió que el silencio permite que el cerebro procese la información de manera subconsciente, dándole el espacio necesario para resolver problemas sin esfuerzo consciente. Es como si al hacer una pausa, la mente encontrara las piezas del rompecabezas y las colocara en su lugar sin intervención activa. El silencio dorado es, en esencia, un arte perdido. En un mundo donde el ruido es sinónimo de vida, aprender a refugiarse en el silencio es una verdadera revolución. No es escapar del mundo, sino encontrar un lugar seguro dentro de él. Es recordar que, a veces, las respuestas más profundas no llegan con el ruido de las palabras, sino en el susurro imperceptible de un silencio que lo abarca todo. Capítulo 3. El arte de la pausa consciente. Dominar el poder del no hacer. ¿Alguna vez has notado cómo justo antes de un trueno, el mundo parece detenerse? El aire se vuelve denso, cada sonido se amortigua y todo permanece en suspenso, como si el universo contuviera la respiración. Esta pausa, este instante justo antes del estallido, es un poder que también puedes cultivar en tu mente. Se llama el arte de la pausa consciente y, aunque suena simple, es una de las herramientas más subestimadas para calmar la mente en la vida cotidiana. El mundo moderno venera la acción. La productividad se ha convertido en un dogma y el descanso casi en un pecado. Sin embargo, la neurociencia sugiere que el verdadero poder mental reside no solo en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos. En un estudio publicado en Neuron, los investigadores descubrieron que el cerebro humano tiene una red llamada modo predeterminado que se activa cuando no estamos enfocados en ninguna tarea específica. Durante estos momentos de inactividad consciente, el cerebro procesa información, consolida recuerdos y encuentra soluciones creativas a problemas complejos. Es como si la mente tuviera su propio modo de mantenimiento, un sistema de autolimpieza que solo se activa cuando dejamos de empujar constantemente. El estoicismo, aunque a menudo asociado con la disciplina activa, también valora la pausa. Los antiguos estoicos practicaban lo que podríamos llamar intervenciones del vacío, momentos intencionados de no acción en los que permitían que la mente vagara libremente sin aferrarse a ningún pensamiento en particular. Lejos de ser una pérdida de tiempo, estas pausas eran vistas como espacios fértiles donde la intuición y la sabiduría podían germinar sin interferencia. El arte de la pausa consciente no se trata de detenerte físicamente, sino de crear un microespacio mental antes de cada reacción. Por ejemplo, antes de responder a una provocación, antes de tomar una decisión importante o incluso antes de cambiar de tarea. Es ese pequeño instante en el que te permites no hacer nada, ni siquiera pensar. Solo respirar y observar el momento en su forma más pura. Para practicarlo, puedes empezar con una técnica llamada el segundo perdido. Antes de cada acción, simplemente detente durante un segundo. No necesitas contar ni hacer un ritual. Solo deja que el tiempo se expanda ligeramente. Este pequeño vacío te da la oportunidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. Es como añadir un fotograma en blanco en una película, un respiro en el flujo constante de estímulos. Curiosamente, esta práctica tiene un efecto físico en el cerebro. Al crear pausas conscientes, se fortalece la conexión entre la amígdala,
el centro del miedo y la reacción, y la corteza prefrontal, la sede de la toma de decisiones racional. Esto significa que con el tiempo puedes reducir la intensidad de tus respuestas emocionales y aumentar tu capacidad para mantener la calma bajo presión. En un mundo donde todo empuja hacia la acción inmediata, dominar el arte de la pausa consciente es como aprender a tocar una nota silenciosa en medio de una sinfonía ruidosa. Es descubrir que a veces el momento más poderoso no es el de hacer algo, sino el de no hacer nada, y en ese espacio vacío encontrar la verdadera paz mental. Capítulo 4. La técnica del eco mental. Cómo convertir el ruido interno en sabiduría. Imagina que tu mente es un vasto cañón. Cada pensamiento que lanzas es como un grito que resuena una y otra vez, perdiendo fuerza con cada eco hasta desvanecerse en la distancia. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de dejar que el eco se pierda, pudieras escuchar cada repetición con nuevos oídos, extrayendo un significado más profundo cada vez? Esta es la esencia de la técnica del eco mental, una práctica casi desconocida que transforma el ruido interno en una fuente de claridad y calma. La mayoría de las personas intentan silenciar sus pensamientos incómodos o negativos, pero la paradoja es que cuanto más se lucha contra ellos, más fuertes se vuelven. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que el 47% del tiempo, las personas están pensando en algo distinto a lo que están haciendo, y esta divagación mental a menudo conduce a la infelicidad. Pero, en lugar de combatir estos pensamientos, la técnica del eco mental sugiere hacer justo lo contrario: permitirles resonar, observar cómo cambian con cada repetición y finalmente descubrir el mensaje oculto en su persistencia. El estoicismo hablaba de la prosoche, una atención plena constante, no solo hacia el mundo exterior, sino también hacia el flujo interno de pensamientos. Sin embargo, pocos saben que los estoicos practicaban una forma de reflexión repetitiva, en la que tomaban un pensamiento perturbador y lo dejaban reverberar en su mente, pero cada vez desde un ángulo diferente. La idea era no huir del pensamiento, sino desgastarlo a través de la observación continua, como si se tratara de una piedra pulida por el agua corriente. Para aplicar esta técnica, comienza por identificar un pensamiento recurrente, especialmente uno que te cause incomodidad o ansiedad. En lugar de rechazarlo, repítelo mentalmente con voz neutra, como si estuvieras escuchando un eco. La primera vez, el pensamiento podría sonar amenazante o doloroso. La segunda vez, empieza a perder su filo. Con cada repetición, observa cómo cambia tu reacción emocional. Permítete cuestionar el pensamiento, darle la vuelta, abordarlo desde una nueva perspectiva. Es como desarmar un mecanismo complejo para entender cómo funciona realmente. La neurociencia respalda esta práctica. Estudios sobre la terapia cognitiva basada en la repetición han demostrado que al permitir que un pensamiento negativo se repita de manera consciente y controlada, se activa la corteza prefrontal ventromedial, un área del cerebro que regula la emoción y la autoevaluación. Esto ayuda a reducir la carga emocional del pensamiento y permite ver la situación con una perspectiva más racional y menos reactiva. El verdadero poder de la técnica del eco mental es que convierte a la mente en su propio maestro. En lugar de ver el ruido interno como un enemigo, aprendes a usar cada eco como una pista, cada repetición como una oportunidad para redescubrirte. Y eventualmente, cuando el eco finalmente se disuelve, no queda el vacío, sino una serenidad profunda, nacida del entendimiento. Capítulo 5. El efecto espejo inverso. Calmar la mente a través del reflejo emocional. Imagina que te miras en un espejo y en lugar de reflejar tu apariencia, el espejo proyecta tus pensamientos y emociones. Pero aquí está el truco.
no te devuelve lo que sientes, sino su opuesto. Si estás ansioso, muestra serenidad. Si estás enojado, refleja calma. Este concepto, que llamaremos el efecto espejo inverso, se basa en la capacidad de la mente de reprogramarse a través de la visualización y el contraste emocional, y puede ser una herramienta poderosa para encontrar la paz interior. La mente humana tiene una tendencia natural a amplificar las emociones negativas. Un estudio de la Universidad de Columbia demostró que cuando las personas intentan suprimir una emoción negativa, las áreas del cerebro asociadas con el estrés, como la amígdala, muestran aún más actividad. Es como si al empujar una puerta cerrada, el otro lado empujara de vuelta con más fuerza. Sin embargo, la psicología cognitiva ofrece un enfoque alternativo. En lugar de luchar contra la emoción, puedes reflejar su opuesto para equilibrar tu estado mental. En el estoicismo se encuentra un concepto similar en la práctica de la simpatia, la idea de conectarse con la armonía del universo. Aunque esto suele interpretarse como unirse al flujo natural de la vida, también puede entenderse como un reflejo consciente de la paz externa en tu mundo interno. En lugar de permitir que las emociones te dominen, los estoicos practicaban la imitación consciente de la tranquilidad, usándola como un espejo inverso para calmar la mente. El efecto espejo inverso funciona de la siguiente manera. Cuando experimentes una emoción abrumadora, cierra los ojos y visualiza un reflejo de ti mismo experimentando la emoción opuesta. Si sientes ansiedad, imagina tu reflejo profundamente sereno, respirando lentamente, con una expresión de calma absoluta. Si estás enojado, visualiza a tu reflejo sonriendo pacíficamente, irradiando compasión. La clave es no solo verlo, sino sentirlo, como si estuvieras habitando esa versión reflejada de ti mismo. Un estudio fascinante realizado en la Universidad de Wisconsin mostró que la visualización de estados emocionales positivos activa la corteza cingulada anterior, una parte del cerebro que regula el control emocional y la toma de decisiones. Al practicar el efecto espejo inverso, no solo creas una ilusión mental de calma, sino que literalmente reprogramas tu respuesta emocional ante el estrés. Es un truco mental que transforma el ruido en eco y el caos en reflejo de paz. Lo más innovador de esta técnica es que no se basa en forzar un cambio emocional, sino en permitir que la mente vea una alternativa viable. Es como ofrecerle a tu cerebro un camino menos transitado, pero mucho más tranquilo. Al practicar el efecto espejo inverso, no estás ignorando tus emociones, sino ofreciendo un contrapunto tan poderoso que la mente, como un péndulo, encuentra naturalmente su equilibrio. Y en ese punto medio, en ese reflejo perfecto, se encuentra la verdadera calma. Capítulo 6. El principio de la entropía emocional. Dejar que la mente se desordene para encontrar la paz. En física, la entropía es el grado de desorden en un sistema. A nivel cósmico, todo tiende al caos. Lo fascinante es que este principio no solo aplica al universo físico, sino también al mental. La mente, al igual que una estrella moribunda, necesita pasar por fases de caos para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. El principio de la entropía emocional propone que, en lugar de luchar contra el desorden mental, podemos permitir que nuestras emociones se expandan libremente hasta que se disipen por sí solas, creando un nuevo orden interno más sereno y estable. La psicología tradicional a menudo se enfoca en organizar los pensamientos, en construir estructuras mentales sólidas y lógicas. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Yale reveló que, durante los estados de mind wandering o divagación mental, el cerebro entra en un modo de red por defecto que es crucial para la creatividad y la resolución de problemas.
En estos momentos de aparente caos, se generan nuevas conexiones neuronales, permitiendo a la mente encontrar soluciones y perspectivas que no serían posibles a través de un pensamiento lineal. Es como permitir que las piezas de un rompecabezas se dispersen para luego ver cómo, casi por arte de magia, comienzan a encajar de manera más natural. El estoicismo clásico rara vez habla del caos mental de manera explícita, pero sí explora la aceptación de la naturaleza incontrolable del mundo exterior. Sin embargo, algunos escritos menos conocidos de Musonio Rufo, un filósofo estoico menos célebre, sugieren que permitir que la mente se exprese sin restricciones durante momentos de confusión puede ser una forma de autoconocimiento profundo. Esta idea conecta con prácticas modernas como la escritura automática o el journaling libre, donde dejas que las palabras fluyan sin censura, permitiendo que el subconsciente se manifieste sin filtros. Para practicar el principio de la entropía emocional, elige un momento del día para soltar el control mental. Siéntate en un lugar cómodo y, en lugar de intentar meditar o calmar tu mente, permite que todos los pensamientos vengan sin restricciones. Imagina que tu mente es una habitación llena de objetos flotantes. En lugar de tratar de ordenarlos, simplemente observa cómo se mueven, cómo chocan y se reorganizan solos. No intentes etiquetar las emociones o encontrarles un sentido inmediato. Solo sé el testigo del caos, sabiendo que, como todo en la naturaleza, eventualmente encontrará su propio equilibrio. La neurociencia sugiere que al permitir que el cerebro pase por este proceso de entropía controlada, se activa el hipocampo y se reduce la actividad de la amígdala. Esto no solo disminuye el estrés, sino que también mejora la memoria y la adaptabilidad emocional. Es como si el cerebro tuviera un modo reset integrado al que solo se puede acceder dejando que las cosas se desordenen temporalmente. El poder del principio de la entropía emocional radica en la aceptación del caos como parte natural del proceso de encontrar la paz. No siempre se trata de poner la mente en orden, sino de permitir que se desordene sin miedo. Es comprender que a veces, para calmar la tormenta interna, primero debemos permitir que los vientos soplen con toda su fuerza. Porque solo después de la tormenta llega la verdadera calma, esa que no se construye a pesar del caos, sino gracias a él. Capítulo 7. La alquimia del aburrimiento. Transformar la inactividad en paz mental. En una época donde cada segundo de silencio se llena con una notificación o un estímulo visual, el aburrimiento se ha convertido en el villano de la vida moderna. Pero, ¿y si te dijera que el aburrimiento no es una falta de actividad, sino una puerta oculta hacia la serenidad mental? Este es el concepto de la alquimia del aburrimiento, una técnica casi olvidada que utiliza la inactividad consciente como un crisol para transmutar el ruido mental en oro puro de calma interior. La ciencia ha descubierto algo fascinante sobre el aburrimiento. Un estudio del King's College de Londres reveló que durante los momentos de aburrimiento extremo, el cerebro entra en un estado conocido como hipofrontalidad transitoria. Esto significa que la corteza prefrontal, el área responsable del pensamiento crítico y el control ejecutivo, reduce su actividad. Al hacerlo, se liberan redes neuronales menos estructuradas, lo que permite un flujo libre de ideas y una reconexión profunda con el yo interno. Es como si, al desactivar el piloto automático, la mente pudiera explorar territorios inexplorados sin las restricciones habituales del pensamiento lógico. El estoicismo nunca temió al aburrimiento. De hecho, aunque no se mencione directamente, la práctica de la ataraxia, un estado de tranquilidad y ausencia de perturbación, podría interpretarse como una forma de abrazar el vacío sin la necesidad de llenarlo.
Los estoicos podían pasar largas horas en contemplación silenciosa, no con el objetivo de encontrar respuestas, sino de permitir que la mente se estabilizara por sí sola. Era un ejercicio de paciencia, una prueba de resistencia frente a la tentación de buscar estímulos externos para evitar el encuentro con uno mismo. Aplicar la alquimia del aburrimiento es más simple de lo que parece, pero requiere una intención consciente. La próxima vez que te encuentres en un momento aburrido, esperando en una fila, sentado en el transporte público o simplemente sin nada que hacer, resiste el impulso de alcanzar tu teléfono o distraerte. En su lugar, sumérgete en la sensación de aburrimiento. Observa cómo se siente en tu cuerpo, cómo tu mente intenta escapar creando pensamientos al azar o buscando cualquier estímulo. No sigas esos impulsos, permítete estar ahí, en el vacío. Es como mirar un cielo nublado hasta que, sin previo aviso, las nubes se separan y revelan un azul profundo y claro. Lo que ocurre es que, al permitir el aburrimiento, se activa un proceso de autorregulación emocional. Según un estudio de la Universidad de Groningen, el aburrimiento puede actuar como un reinicio mental, reduciendo la activación de la amígdala y promoviendo una mayor actividad en las áreas del cerebro relacionadas con la introspección. Es como si, al atravesar la incomodidad inicial del vacío, el cerebro encontrara una serenidad natural, una quietud que no se puede forzar, sino solo permitir. El verdadero secreto de la alquimia del aburrimiento es que te entrena para encontrar paz en lo que otros consideran intolerable. Te muestra que no necesitas constantemente hacer, aprender o experimentar para sentirte completo. Que a veces, en la quietud del aburrimiento, puedes encontrar el tesoro más valioso, una mente en calma, capaz de disfrutar de su propia compañía, sin demandas, sin prisa, solo siendo. Capítulo 8. La técnica del vacío programado. Crear espacios mentales para la calma. ¿Qué pasaría si te dijera que la mente, al igual que un músculo, necesita espacios vacíos para recuperarse? La técnica del vacío. Programado es una práctica casi desconocida que consiste en crear deliberadamente momentos de nada, huecos en el flujo de pensamientos, para permitir que la mente se resetee y alcance un estado de paz profunda. En un mundo donde la productividad se mide en cada minuto utilizado, la idea de no hacer nada puede parecer casi herética. Sin embargo, la ciencia nos dice lo contrario. Un estudio de la Universidad de California demostró que las personas que tomaban descansos intencionados sin hacer absolutamente nada no solo reducían sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, sino que también mejoraban su capacidad de tomar decisiones complejas. La clave aquí es el vacío, no el descanso activo ni el entretenimiento pasivo, sino la nada absoluta. El estoicismo, aunque muchas veces se percibe como una filosofía de acción y control, también valora el espacio vacío. En los escritos menos conocidos de Hierocles se menciona la práctica de la kénosis, vaciamiento, no en el sentido religioso, sino como un ejercicio de dejar ir todos los pensamientos y permanecer en un estado de apertura mental sin juicio ni propósito. Para los estoicos, este vacío no era un estado de debilidad, sino de potencial puro. Un recipiente vacío siempre está listo para recibir. Practicar la técnica del vacío programado es simple pero desafiante. Consiste en reservar un momento del día, aunque sea solo 5 minutos, para sentarte en silencio sin hacer nada. No medites, no reflexiones, no planifiques. Simplemente existe, permite que los pensamientos fluyan, pero no te aferres a ninguno. Es como estar sentado en un tren, mirando por la ventana cómo el paisaje pasa sin intentar detenerlo.
En términos neurológicos, este ejercicio activa la red en modo predeterminado del cerebro, un estado en el que las áreas asociadas con la autoevaluación y la creatividad se revitalizan. Al darle a la mente un espacio vacío, permites que procese información subconscientemente, encontrando soluciones y perspectivas sin el ruido constante de la atención focalizada. Es como si al apagar las luces del teatro mental, la mente detrás del telón pudiera reorganizar el escenario sin interferencias. El poder de la técnica del vacío programado radica en la paradoja de que al no buscar nada, encuentras todo. En esos espacios vacíos surgen ideas, se alivian las preocupaciones y la mente se alinea con un ritmo más natural. Es como permitir que un lago turbulento repose hasta que su superficie se vuelva un espejo, reflejando la calma del cielo. Al practicar esta técnica, no solo encuentras paz en el momento, sino que entrenas a tu mente para reconocer el valor de la quietud, incluso en medio del caos de la vida cotidiana. Conclusión. El silencio del guerrero. Forjar la calma como un acto de rebeldía. En un mundo que se mueve a la velocidad de la luz, donde cada segundo parece exigir una respuesta, un movimiento, una reacción, elegir la calma es un acto radical. Calmar la mente no es solo un ejercicio de bienestar, es una rebelión silenciosa contra un sistema que se alimenta del ruido y de la distracción. Es, en esencia, el camino del guerrero moderno, aquel que se arma no con espadas ni palabras, sino con la serenidad imperturbable de quien ha conquistado su propio caos. Cada técnica explorada aquí, desde la alquimia del aburrimiento hasta la técnica del vacío programado, es más que una herramienta, es una semilla de cambio profundo. Al practicarlas, no solo estás construyendo un refugio de paz interna, sino que también estás enviando ondas de calma a tu alrededor. Es como una paradoja estoica. Al centrarte en tu mundo interno, tienes un impacto tangible en el mundo externo. La calma se convierte en una fuerza, en un eco que resuena más allá de ti mismo. Pero aquí está el verdadero secreto, uno que rara vez se menciona. No se trata de alcanzar un estado perpetuo de paz. Eso sería como intentar congelar el agua en un río que fluye. Más bien, se trata de crear un hábito de regresar a la calma cada vez que la mente se desvíe. Es aprender a bailar con el caos sin perder el ritmo, a encontrar en cada tormenta un ojo de tranquilidad. La verdadera fortaleza no es evitar el desorden, sino encontrar belleza y oportunidad en él. La ciencia, la filosofía y la experiencia humana convergen en una verdad simple. Una mente calmada no es una mente vacía, sino una mente amplia, capaz de contener tanto la tempestad como la quietud. El verdadero guerrero de la calma no es quien nunca se altera, sino quien siempre encuentra el camino de regreso a su centro. Es quien entiende que cada pensamiento perturbador es solo una nube pasajera en un cielo inmenso. En un mundo donde todos corren, detenerse es revolucionario. Donde todos hablan, escuchar es poderoso. Donde todos reaccionan, respirar profundamente es un acto de resistencia. Al aplicar estas estrategias, no solo estás cuidando de tu mente, sino que estás creando un pequeño oasis de paz en un desierto de ruido. Y a veces, un solo oasis es suficiente para cambiar el curso de toda una caravana. Así que, la próxima vez que sientas el torbellino de pensamientos arrastrarte, recuerda esto. La calma no es el destino, es el camino. Y cada paso hacia ella es un pequeño acto de valentía, un recordatorio de que, a pesar del ruido exterior, siempre puedes encontrar un silencio interior tan profundo y vasto como el universo mismo.